Ya tenemos nuevo capítulo. Ponemos la intro y empezamos. Pues lo dicho, ya tenemos capítulo nuevo. Antes que nada voy a poner en contexto, ¿vale? Esto es lo que llevamos, voy a acercar un poquito más el mapa. Y esto es lo que llevamos hecho hasta ahora. 4, las 5, las 6, las 7, 8 que es el paseo por el Estelvio. Y esta sería la novena, ¿vale? Bien, voy a quitar las anteriores para que no haya tanto lío de chincheta. Y como dice el título de este capítulo, es como cruzar 4 países en menos de 300 kilómetros. ¿Por qué? Porque si os fijáis, salimos desde Bormio, que está en Italia, pero después pasamos por Santa María, Cernés, Davos, Mayfield, que está en Suiza, Vaduz, que está en Liechtenstein, y después está Cottbus y Breslau, que está en Austria, y por fin llegamos aquí, a Friedrichshafen, en Alemania. Friedrich, Alemania. Si alejo el mapa podéis ver las fronteras que están en amarillo, ¿vale? Y de ahí en que en menos de 300 kilómetros se crucen cuatro países. Si os dais cuenta, en todos los capítulos estamos tomando la decisión, porque hemos intentado mirar otras opciones de hacerlo más rápido. Este canal hemos hablado con 4 o 5 seguidores y todos nos agradecen de que seamos más pausados en este sentido, de que digamos la ruta, por dónde va, cuánto cuesta el litro de gasolina, cuánto cuesta donde dormimos, cuánto, en fin. Y si estáis buscando un canal que todo sea información rápida, este no es el canal. Esto va de otro rollo, va de explicar bien las cosas, y cualquier duda que tengáis, hacérnosla llegar, que os responderemos con mucho cariño. El caso, esta ruta es preciosa. Lo de siempre. Si nos acercamos, por ejemplo, aquí a Cernés, fijaros qué pasada. O sea, nada más que adentrarse un poquito para ver los paisajes que hay. O sea, cuando vas atravesando todo esto, es una auténtica chulada. Y fijaros el paisaje. O sea, es increíble. Problema, que nos cayó la mundial. Ya lo veréis en el vídeo. Nos cayó la mundial antes de llegar a Alemania, antes de llegar a Friedrichshafen. Así que nada, os pongo ya. Bueno, antes de empezar con toda esta ruta, os voy a dejar algunas curiosidades que me salté en los capítulos anteriores, de la parte de Bormio, del Estelvio. Más que curiosidades, son anécdotas. Así que os pondré un par de ellas y continuamos con el viaje, ¿vale? Esperamos que os guste. Lo dicho, volvemos al mapa porque, mirad, el paso del Estelvio está ya más que localizado, ¿vale? Bien, donde teníamos el hotel era aquí en Bellaquiara. Para que nos diera tiempo de ver el paso del Estelvio y seguir con la ruta, la verdad que salimos muy temprano. Muy temprano. Muy temprano, que estamos hablando, no recuerdo si era a las 5:30, 6 de la mañana. El caso es que a la vuelta, pues eso, veníamos muy temprano y estaban todas las tiendas cerradas y era un fastidio llegar hasta allí que no compráramos el imán. Que de hecho lo tengo ahí en la nevera, no me voy a levantar ahora por el imán, ¿vale? Pero no teníamos el imán. Entonces llegamos al hotel, desayunamos tranquilos y pasa lo siguiente, que la ruta que teníamos que seguir para entrar en Alemania, la ruta que vamos a ver ahora, cuando vas al paso del Estelvio, si os fijáis, cuando sigues, aquí está el paso del Estelvio, sigues toda la ruta, y aquí en este cruce era donde teníamos que seguir hacia el norte, hacia arriba, y mira dónde teníamos el paso del Estelvio. O sea que vuelvo a retroceder, el hotel estaba aquí, teníamos que pasar por aquí, seguir para arriba, y teníamos el Estelvio al lado. De verdad que no vamos a parar. Bueno, pues en la bajada, esa primera bajada que hacemos a las 6:30 de la mañana para coger las cosas y seguir con la ruta, en la bajada nos encontramos a esto. Espera que os lo pongo. Bueno,
antes de ponerlo lo que nos encontramos, ese cruce al que hago referencia es este. Fijaros que la ondita iba llevando por detrás, iba de cabeza de serpiente, ¿eh? Iba llevando por detrás a todas las BMW, todas las Honda, todas las Suzuki, todas las Yamaha, ahí va tirando la gordita para arriba. Pero veis esa casa que está ahí arriba, que es característica. Esa casa que está ahí arriba es donde está el cruce que os he señalado antes en el mapa. Bueno, pues la ruta que teníamos que hacer nosotros era en ese cruce seguir el reto. Fijaros qué paisaje, o sea, es increíble, ¿eh? Y nosotros, en vez de seguir esa carretera hacia adelante, lo que hicimos fue girar e ir al paso del Estelvio otra vez, nada más que para comprar el imán. Bueno, pues si nosotros estamos locos porque fuimos 2 veces, fijaros lo que nos encontramos a la bajada del Estelvio. Va a parar este vídeo y fijaros lo que nos encontramos bajando el Estelvio. Aquí tengo lo que os quería enseñar, perdonadme que esté mirando para abajo, pero estoy viendo exactamente lo mismo que vosotros, ¿vale? Vosotros lo estaréis viendo por aquí, no sé en qué lado me pondré la pantalla. Pero cuando tú piensas que estás haciendo cosas excepcionales, que estás loco porque vas 2 veces al Estelvio, una nada más que para comprar un imán porque las puede comprarla antes, atención al figura que viene por ahí. O sea, está subiendo el Estelvio, atención a la patita, ¿eh? Está subiendo el Estelvio con un patinete. Con un patinete. Y diré, bueno, ¿llegaría arriba? ¿No llegaría arriba? Bueno, pues os voy a poner el documento gráfico de que en patinete llegó arriba. O sea, increíble. Os lo voy a poner. Y aquí está. Fijaros cómo Chris me dice que ahí viene el del patinete. Yo voy buscando como un loco porque no podía creérmelo. Y veo al que va con los patinetes, esos esquí. Pero no, efectivamente ahí tenéis al fenómeno. O sea, que llegó. Fijaros en mi cara de... ¿En serio que ha llegado? O sea, que cada uno tenemos nuestro porrazo en la cabeza, ¿eh? O sea, cuidado con el fenómeno. Llegar hasta ahí arriba. Y no hay palabras. No hay palabras, así que... Todos tenemos nuestra pedrada, pero lo bonito es hacer este tipo de locura. Fijaros la historia que tendrá para contar aquí el amigo de que subió el Estelvio en patinete. O sea, un fenómeno. No me sigo enrollando, ¿vale? Lo dejamos directamente con el episodio de hoy. Bueno, pues como podéis ver ahí atrás, vamos en aquella dirección. Y voy a quitar la 360 por seguridad. Porque vamos para el infierno. Así que corto aquí y monto la GoPro. Así que nada, arreglo.
¿Os imagináis que sois conductores de autobús y tenéis que coger esta clase de curvas? Atención a cómo se cogen las curvas aquí en el Estelvio. O sea, es impresionante. Fijaros en la rueda de atrás cómo patinan, porque el autobús físicamente no da el giro. Si ahora le diera para atrás, como haríamos con un coche normal, se daría con la mediana. O sea, es impresionante cómo giran las ruedas de atrás, cómo patinan las ruedas de atrás para que le pueda dar el giro. Y fijaros la anchura que tiene la carretera, que el ciclista que pasa ahora no, pero el ciclista que viene ahora, o sea, fijaros antes que nada el tema de lo de las ruedas, ¿vale? O sea, mirad las manos que tiene. Ahora el ciclista se pega a la derecha, y fijaros la anchura de lo que es la carretera. Mi moto, la maleta derecha está apoyada en el guardarraíl para que pueda pasar. Mira. Y atención ahora a qué distancia pasa de la moto. O sea, pasó a esto de la maleta izquierda. Una pasada poder ver eso en directo, y la verdad que es espectacular. Tanto camiones como bueno, cualquier vehículo grande, autobuses, autocaravanas grandes, la verdad que es una pasada ver cómo se manejan por este tipo de carretera. Esto es otra de las cosas que no se cuenta, no se suele contar, que hay muchos tramos que están en obras. Se os puede dar el caso de que haya carreteras cortadas y haya que dar un bordeo curioso. O sea, plantear estas etapas con tiempo, porque puede ocurrir que haya carreteras cortadas, ¿vale? Y como podéis ver en las imágenes, te puedes encontrar de todo, ¿eh? Cuando haces un viaje de esta característica te encuentras de todo, desde un patinete hasta un sidecar antiguo. O sea, es un viaje totalmente recomendable, ¿eh? Totalmente recomendable. Y aquí ya tuvimos que ponernos el mono de agua, porque cada vez estamos más metidos en la boca del lobo. Así que, porque en estos sitios cuando cae. Así que es mejor prevenir, y en el momento que veáis un poquito el cielo raro, el mono de agua, pues ya veréis más adelante.
consejito, ¿vale? Preparar bien las rutas porque esto es normal. Son 9 meses con la carretera totalmente congelada, más o menos, ¿vale? Y 3 meses con la carretera que se puede andar bien. ¿Qué pasa? Que esas carreteras que por las heladas grandes se han agrietado, las levantan y las asfaltan de nuevo. En este caso, la verdad que no había problema en pasar. Pero, como podéis ver, creo que esta es la segunda o la tercera toma que sale de carreteras que están levantadas para reasfaltarlas. Así que planead muy bien los tramos y mirad muy bien en Google Maps o la aplicación que utilicéis, y miradlo muy bien de que no estén esas carreteras cortadas. Bueno, pues la Viñé de Austria. ¿Lo haces? Para que me entre ese entero, cariño. La Viñé de Austria. Nos ha costado 4,60 € el mes completo. Para moto, para coche no lo sé, ¿eh? Pero me ha preguntado, ¿moto o coche? He dicho que moto. Y me ha cobrado 4,60 €, así que perfecto. La ponemos aquí y a correr. Pues no, me da a mí que los 4 €... Que alguien me rectifique, por favor, o ya cuando monte el vídeo me rectificaré yo solo, pero está marcado el día y el mes, el 22/7. Es verdad que pone 10 tajes Viñé, no sé si será a partir de este día 10 días más, pero me parece barato. 4 €. Pero bueno, al ser moto, investigaré y si no, ayudadme. Pero 4,60 cuesta la viñeta para poder seguir para el hotel, para poder entrar, para poder utilizar la autopista para entrar en Alemania. Me cago. Bueno, que arrancamos. Me quedo por el mundo. Pues yo te rectifico. Lo tengo ahora mismo aquí en pantalla, ¿vale? Efectivamente era los 4,60, a día de hoy es 4,90. En la descripción del vídeo ya os pondré el enlace a esta página, ¿vale? A día de hoy vale 4,90 10 días. Entonces, para moto, al año son 41,50. 2 meses, 12,40. 10 días, 4,90. Y ahora han sacado una modalidad nueva, que es la viñeta para un día, 3,70. Con lo cual está genial. ¿Qué pasa? Que cuando fuimos a cruzar Austria, ya os digo, ya empezaba a llover ya, y lo que nos venía por delante, que lo seguiréis viendo en el vídeo, lo que nos venía por delante era guapo. Y decidimos coger por autopista, porque si cogíamos por nacionales, al no conocer y la cantidad de agua que estaba cayendo, la verdad que no era muy seguro. Ya conociendo las carreteras, y cuando coges por nacional con esa cantidad de agua ya es peligroso, así que decidimos coger por la autopista. Lo dicho, como pone aquí en la página, pone que todos los turismos, motos y autocaravanas de hasta 3,5 toneladas de masa, un coche, una moto, deben mostrar correctamente una pegatina de peaje o haber adquirido a tiempo por internet una viñeta digital cuando circulan por una autopista o autovía. O sea que es obligatoria, ¿vale? Y por estos precios,
2 meses son 12,40. Si vais a visitar Austria, vais a entrar por Austria, merece la pena ahorrarte la multa por 12,40 € durante 2 meses. Yo en este caso cogí lo de los 10 días porque era solamente cruzar. Y la verdad es que desconocía que fuera para 10 días como habéis visto en el vídeo. Pero por lo menos tenéis una, ¿cómo se dice? Tenéis una información actualizada de lo que es la viñeta por Austria. Así que nada, continuamos. Bueno, pues hoy nos quedamos a dormir aquí y lo más importante es KTM, Yamaha, BMW, Honda. Y no sé cómo nos las estamos apañando. Que está allí detrás. Está el ascensor y siempre nos están dando la última. Ya ni más. El hotel termina ahí y ya ni más. Aquí es donde les hablo de siempre, el cuarto. Espérate, tengo que ir. Cuarto de baño, muy mono. Y la habitación la verdad que está bastante bien con todos los medios desplegados aquí a nos toca recoger. Pero que bastante bien. Así que hoy cenita rápida y a dormir, que mañana otro día grande. Mañana circuito de Nürburgring. Así que perdonadme que esté con esta zapatilla, estoy muerto. Además, que lo sepáis, los monos de agua cuando son tantos kilómetros tiran de los hombros hacia abajo y se carga la espalda. Por eso estoy con esta zapatilla de que me quiero morir. Pero mañana, Nürburgring. Así que, siguiente capítulo, nos vemos. Nos vemos. Eso, nos vemos en el siguiente capítulo. Estoy muerto. Nos vemos.